Sí, lo primero que hay que cuando planificamos un jardín es tener en cuenta de qué parte queremos que se destaque en el patio. Por ejemplo, si tenemos una parte donde nosotros vamos a tender la ropa o tenemos un lugar que está más feo y decidimos que la vista no vaya hacia ese lugar, lo podemos compensar siempre con plantas de altura, de color, con flores o directamente hay algo que es fundamental para un diseño para llamar la atención, que es el agua. Siempre que tengamos agua en algún lugar del patio, si sea una fuente, va a ir la vista directamente hacia el agua. No sé si te pasa cuando vos entras a un patio donde hay una pileta, vas a ver la pileta. Si entras adentro de la casa y hay un jarrón con flor y tiene agua, va a ir al jarrón. Si hay una pecera, va a ir a la pecera. La vista siempre va hacia el agua. Entonces, esas son formas también de llamar la atención en un lugar que nosotros queremos resaltar o que la vista vaya hacia ese lugar. Digamos que nos sirve para compensar entonces aquellas zonas de la casa donde no están tan lindas. Exacto. Es donde nosotros queremos resaltar, digamos, que la vista se pierda siempre en ese lugar y no esté mirando los otros detalles que por ahí no nos interesa que estén mirando. Obviamente que para hacer un buen diseño tenemos que tratar de cubrir todos los espacios, los sectores, pero bueno, de esta manera nosotros podemos llamar la atención a determinados lugares donde queremos que vaya la vista y que no se pierda en otro lugar. ¿Cómo se distribuyen los espacios en un jardín? Bueno, los espacios siempre van de acuerdo a la función. Por ejemplo, si planificamos que vamos a tener una pileta, tenemos que ver primero el lugar de la pileta, obviamente porque vamos a querer sol, y después qué planta ponemos cerca para que después no tengamos mugre dentro del agua. Ya sea plantas que nos dan flores o que pierden mucho la hoja. Entonces eso es a la hora de planificar. Si no vamos a diagramar una pileta, porque puede ser, hay gente que no tiene y no le gusta, entonces ahí sí planificamos los canteros, si queremos armar, que hoy se usa mucho las partes aromáticas, como para tener que sea cerca de la cocina, que nos quede siempre a mano lo que vamos a utilizar. Y el resto, bueno, lo vamos planificando con flores. Si es un lugar muy oscuro, podemos poner plantas que den muchas flores también para resaltar en ese lugar oscuro. Y bueno, después, como te decía antes, siempre la altura. En lugares donde tenemos que podemos aprovechar altura, poner plantas con altura, siempre aprovechando sobre todo los perímetros, como para no achicar el patio. Con eso vamos a dar más amplitud. Si nosotros empezamos a poner en el medio, vamos a restar. Digamos, el patio va a parecer que se achica, que se acorta, salvo que nosotros queremos ocultar algo. A lo mejor podemos hacer un cerco y atrás del cerco tenemos el tendedero de ropa, para que no se vea, por ejemplo. Pero bueno, eso se va planificando siempre en función de la utilidad, porque si hacemos algo que es incómodo o es inútil, es como que es al cohete. Así que lo mejor es planificarlo en la función de cada uno. ¿Esta planificación se tiene que plasmar en un papel? ¿Cómo hay que hacerla? ¿Es necesario también tener en cuenta la iluminación, los lugares de sombra y de luz que querramos generar en ese ambiente? Sí, la iluminación siempre es fundamental a la hora de la elección de las plantas. Porque si vamos a tener un lugar que tenemos mucha sombra o que la pared misma o la edificación que tenemos nos da sombra, tenemos que buscar plantas que sabemos que van a venir lindas con sombra. Y las plantas, porque si ponemos una planta que quiere mucho sol, mejor no nos florece en ese lugar. Y las plantas que después queremos en lugares soleados, también tener en cuenta si vamos a tener futura sombra, porque a lo mejor ponemos algún árbol de altura que después nos va a dar sombra, o directamente planificar, digamos, de cero, planificar todo. Entonces eso siempre, cuando uno ya tenemos de cero, es siempre más fácil diagramarlo. Vos preguntabas si había que plasmarlo. Mirá, nosotros hoy en día, por cuestiones de tiempo, casi que no tenemos tiempo para ir plasmándolo en papeles. Entonces, por ahí como ya estamos con el trabajo, uno lo va diagramando, se va charlando y con el cliente, y cuando uno ya sabe más o menos lo que quiere, después, digamos, también nos tienen confianza y ya lo dejan en nuestras manos. Pero si no, lo ideal es mostrar en un papel. Pero por ahí yo digo, por más que uno haga el diagrama y vos muestres el papel, si por ahí no conoce o no tiene idea, es difícil imaginarse al verlo. O sea, después está la sorpresa cuando uno lo logra plasmar y lo ve, porque en el papel también es difícil de transmitir las alturas, los colores, las estaciones. Entonces, bueno, uno por ahí que se da la idea, yo siempre que voy a hacer un diseño, yo ya lo veo
yo ya me lo imagino, entonces por eso después lo voy realizando y va plasmando el lugar, digamos, pero si no, el que no sabe, por ahí muchos me dicen, sí, vos me explicás, pero no me doy cuenta, o tendría que verlo grande, o, viste, entonces pasa eso. Sí, lo primero que hay que cuando planificamos un jardín es tener en cuenta de qué parte queremos que se destaque en el patio. Por ejemplo, si tenemos una parte donde nosotros vamos a tender la ropa o tenemos un lugar que está más feo y decidimos que la vista no vaya hacia ese lugar, lo podemos compensar siempre con plantas de altura, de color, con flores o directamente hay algo que es fundamental para un diseño para llamar la atención, que es el agua. Siempre que tengamos agua en algún lugar del patio, si sea una fuente, va a ir la vista directamente hacia el agua. No sé si te pasa cuando vos entras a un patio donde hay una pileta, vas a ver la pileta. Si entras adentro de la casa y hay un jarrón con flor y tiene agua, va a ir al jarrón. Si hay una pecera, va a ir a la pecera. La vista siempre va hacia el agua. Entonces, esas son formas también de llamar la atención en un lugar que nosotros queremos resaltar o que la vista vaya hacia ese lugar. Digamos que nos sirve para compensar entonces aquellas zonas de la casa donde no están tan lindas. Exacto. Es donde nosotros queremos resaltar, digamos, que la vista se pierda siempre en ese lugar y no esté mirando los otros detalles que por ahí no nos interesa que estén mirando. Obviamente que para hacer un buen diseño tenemos que tratar de cubrir todos los espacios, los sectores, pero bueno, de esta manera nosotros podemos llamar la atención a determinados lugares donde queremos que vaya la vista y que no se pierda en otro lugar. ¿Cómo se distribuyen los espacios en un jardín? Bueno, los espacios siempre van de acuerdo a la función. Por ejemplo, si planificamos que vamos a tener una pileta, tenemos que ver primero el lugar de la pileta, obviamente porque vamos a querer sol, y después qué planta ponemos cerca para que después no tengamos mugre dentro del agua. Ya sea plantas que no dan flores o que pierden mucho la hoja. Entonces eso es a la hora de planificar. Si no vamos a diagramar una pileta, porque puede ser, hay gente que no tiene y no le gusta, entonces ahí sí planificamos los canteros, si queremos armar, que hoy se usa mucho las partes aromáticas, como para tener que sea cerca de la cocina, que nos quede siempre a mano lo que vamos a utilizar. Y el resto, bueno, lo vamos planificando con flores. Si es un lugar muy oscuro, podemos poner plantas que den muchas flores también para resaltar en ese lugar oscuro. Y bueno, después, como te decía antes, siempre la altura. En lugares donde que podemos aprovechar altura, poner plantas con altura, siempre aprovechando sobre todo los perímetros, como para no achicar el patio. Con eso vamos a dar más amplitud. Si nosotros empezamos a poner en el medio, vamos a restar. Digamos, el patio va a parecer que se achica, que se acorta, salvo que nosotros queremos ocultar algo. A lo mejor podemos hacer un cerco y atrás del cerco tenemos el tendedero de ropa, para que no se vea, por ejemplo. Pero bueno, eso se va planificando siempre en función de la utilidad. Porque si hacemos algo que es incómodo o es inútil, es como que es al cohete. Así que lo mejor es planificarlo en la función de cada uno. ¿Esta planificación se tiene que plasmar en un papel? ¿Cómo hay que hacerla? ¿Es necesario también tener en cuenta la iluminación, los lugares de sombra y de luz que querramos generar en ese ambiente? Sí, la iluminación siempre es fundamental a la hora de la elección de las plantas. Porque si vamos a tener un lugar que tenemos mucha sombra o que la pared misma o la edificación que tenemos nos da sombra, tenemos que buscar plantas que sabemos que van a venir lindas con sombra. Y las plantas, porque si ponemos una planta que quiere mucho sol, mejor no nos florece en ese lugar. Y las plantas que después queremos en lugares soleados, también tener en cuenta si vamos a tener futura sombra, porque a lo mejor ponemos algún árbol de altura que después nos va a dar sombra, o directamente planificar, digamos, de cero, planificar todo. Entonces eso siempre, cuando uno ya tenemos de cero, es siempre más fácil diagramarlo. Vos preguntabas si había que plasmarlo. Mirá, nosotros hoy en día, por cuestiones de tiempo, casi que no tenemos tiempo para ir plasmándolo en papeles. Entonces, por ahí como ya estamos con el trabajo, uno lo va diagramando, se va charlando y con el cliente, y cuando uno ya sabe más o menos lo que quiere, después, digamos,
también nos tienen confianza y ya lo dejan en nuestras manos. Pero si no, lo ideal es mostrar en un papel, pero por ahí yo digo, por más que uno haga el diagrama y vos muestres el papel, si por ahí no conoce o no tiene idea, es difícil imaginarse al verlo. O sea, después está la sorpresa cuando uno lo logra plasmar y lo ve, porque en el papel también es difícil de transmitir las alturas, los colores, las estaciones. Entonces, bueno, uno por ahí que se da la idea, yo siempre que voy a hacer un diseño, yo ya lo veo, yo ya me lo imagino, entonces por eso después lo voy realizando y voy plasmando el lugar, digamos, pero si no, el que no sabe, por ahí muchos me dicen, sí, vos me explicás, pero no me doy cuenta, o tendría que verlo grande, o, ¿viste? Entonces pasa eso.